A los 72 años, regresé de la consulta médica y encontré a extraños ocupando mi casa. Mi propia hija dijo: «Ya lo decidimos, mamá, te vas a un asilo». Mi nieto ya estaba guardando mis cosas en cajas de cartón. Mantuve la calma y dije solo una frase. Antes de empezar, díganme en los comentarios, ¿de qué país nos están viendo? Me encanta saber de dónde vienen las personas que siguen mis historias. Tengo 72 años y creía que conocía a mi hija. Pensé que después de todo lo que pasé para criarla, después de cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso ahorrado, ella sería diferente, que ella me vería, que le importaría. Estaba equivocada. La consulta con el cardiólogo había sido a las 3 de la tarde. Nada grave, solo el chequeo de rutina que todo adulto mayor debe hacerse. La presión un poco alta, pero controlada con las medicinas. El médico dijo que yo estaba bien, considerando la edad. Dijo que siguiera caminando por las mañanas, que mantuviera la dieta ligera, que no me estresara. No me estresara, como si la vida permitiera esa elección. Regresé a casa a las 5:15 de la tarde. Recuerdo la hora porque miré el reloj del tablero del taxi, calculando si todavía tendría tiempo de preparar algo rico para la cena. A mi nieto Mateo le encantaba mi pollo asado. Tenía 10 años y siempre me pedía que lo hiciera los días que me visitaba. Pensé en darle una sorpresa. Le pagué al chofer, tomé mi bolsa, esa de cuero café que uso desde hace 15 años, y caminé hacia la puerta principal. La casa era demasiado grande para mí ahora, lo sabía. 3 recámaras, sala amplia, cocina espaciosa donde crié a mi hija sola después de que mi esposo murió. Él tenía apenas 42 años cuando el infarto se lo llevó. Yo tenía 35 y nuestra hija Regina tenía 5. Vendí el departamento pequeño donde vivíamos, usé su seguro de vida y compré esta casa en la colonia del Valle. Era mi orgullo. Cada ladrillo representaba una elección que tomé. Cada cuarto guardaba un recuerdo de lucha y superación. Puse la llave en la cerradura y noté algo extraño. La puerta no tenía seguro. Mi primer pensamiento fue que había olvidado cerrar por la mañana. A veces pasaba. La edad trae esos pequeños olvidos, aunque odiaba admitirlo. Pero no. Recordaba claramente haberle dado 2 vueltas a la llave, como siempre lo hacía. Empujé la puerta despacio. Voces. Muchas voces. Risas que venían de la estancia. Entré, y el olor fue lo primero que me golpeó. Café recién hecho y algo dulce, tal vez un pan de elote. Pero no era mi café, no era mi comida. El olor era diferente, extraño en mi propia casa. Caminé por el pasillo y me detuve en la entrada de la sala. Había al menos 6 personas ahí. A algunas las reconocí vagamente. Parecían conocidos de mi hija, tal vez colegas del trabajo o amigos. Otros eran completos extraños. Estaban sentados en mi sofá, en mis sillones, bebiendo en mis tazas, como si esa fuera su casa. Una mujer rubia que nunca había visto se rió fuerte de algún chiste. Un hombre con barba le movía al celular, con los pies descalzos sobre mi mesa de centro, esa que compré en un bazar de la Lagunilla hace 20 años. Me quedé ahí parada, invisible, con la bolsa todavía colgada del brazo. Fue cuando vi a Regina saliendo de la cocina con una charola de galletas. Mi hija. 42 años, el cabello negro recogido en un chongo perfecto, usando ese vestido azul que le regalé la Navidad pasada. Estaba sonriendo, atendiendo a la gente como si fuera la anfitriona perfecta. Entonces sus ojos se encontraron con los míos. La sonrisa no flaqueó, no pareció sorprendida ni apenada. Solo puso la charola sobre la mesa y vino hacia mí con esa expresión que yo conocía bien. La expresión de quien está a punto de explicarle algo obvio a alguien que no entiende nada. «Mamá», dijo ella, y su voz era calmada, casi gentil. «Tenemos que platicar». No respondí. Solo la miré a ella, luego a los extraños en mi sala y luego de vuelta a ella. «Ven conmigo», dijo Regina, tomándome del brazo con delicadeza y guiándome al pasillo. Pasamos por el comedor, donde otras 2 personas que no conocía estaban sentadas, y seguimos hasta mi recámara. Fue cuando vi las cajas
cajas de cartón apiladas al lado de mi cama. Cajas abiertas, ya a medio llenar con mi ropa, mis libros, mis pertenencias. Mi nieto Mateo estaba ahí, doblando uno de mis abrigos de invierno con cuidado exagerado, como si estuviera siguiendo instrucciones precisas. «Mateo», dije, y mi voz salió débil, casi sin sonido. Él levantó la vista hacia mí. 10 años, cabello castaño igual al de su mamá, ojos verdes que heredó del abuelo que nunca conoció. Por un segundo vi culpa en su rostro. Pero luego miró a Regina, como si pidiera permiso para hablar, y volvió a doblar el abrigo. «Mamá, siéntate», dijo Regina, señalando la cama. No me senté. Seguí de pie, encarando a mi hija, esperando una explicación que tuviera sentido. Alguna explicación que no fuera lo que mi corazón ya sabía que era. Regina suspiró. Ese suspiro cansado que siempre daba cuando pensaba que yo me estaba poniendo difícil. «Ya lo decidimos», empezó ella, «que es hora de que te vayas a un lugar más apropiado». Cada palabra cayó como piedra. «¿Apropiado?», repetí. «Un lugar donde tendrás los cuidados adecuados, compañía de personas de tu edad, actividades. Te va a encantar, mamá. Ya investigué mucho. Es una residencia muy buena en Cuernavaca, con jardín, estancia». «Un asilo», dije yo. No era pregunta. «Una residencia para adultos mayores», corrigió Regina, como si cambiar las palabras cambiara la realidad. «Te estás haciendo más grande. Esta casa es demasiado grande. Es peligrosa. ¿Y si te caes en las escaleras? ¿Y si tienes una emergencia en la noche y no hay nadie aquí para ayudarte?» Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Vivo aquí desde hace 37 años. Nunca me he caído. Nunca he tenido ninguna emergencia». «Todavía no», dijo Regina, y había algo en sus ojos que no lograba identificar. No era preocupación, era determinación. «Pero es cuestión de tiempo, mamá. Tienes 72 años. Ya no puedes vivir sola». «¿Quién dice que no puedo?» «Yo lo digo, y ya lo hablé con Ricardo también». Ricardo era su esposo, un hombre que siempre me pareció muy educado, muy correcto, muy calculador. Trabajaba en finanzas, siempre hablando de rendimientos y del mercado inmobiliario. «¿Y qué tiene que ver Ricardo con mi casa?», pregunté. Regina vaciló. Apenas medio segundo, pero vaciló. «Creemos que es mejor que te vayas a la residencia, y como esta casa es muy grande y ya no la vas a necesitar». «Ustedes se van a mudar aquí», completé. Ella no lo negó. Solo levantó la barbilla, de esa forma defensiva que siempre hacía cuando sabía que estaba mal, pero no quería admitirlo. «Tiene sentido, mamá. La casa está a tu nombre, pero eventualmente será mía de todos modos. Solo estamos adelantando las cosas, y nosotros nos encargaremos de todo, el mantenimiento, el predial, todo. Tú no tendrás que preocuparte por nada». Miré las cajas. A mi nieto, que evitaba mi mirada. A mi hija, que me miraba con esa certeza inamovible de quien cree que está haciendo lo correcto. «Ya lo decidieron todo», dije en voz baja, sin preguntarme. «Porque sabíamos que te ibas a resistir. Eres terca, mamá, siempre lo has sido. Pero esta vez tienes que confiar en mí. Estoy haciendo lo mejor para ti». Algo dentro de mí, algo que había estado dormido por mucho tiempo, empezó a despertar. No era enojo. Todavía no. Era claridad. Esa claridad fría y cortante que llega cuando finalmente ves la verdad que habías estado evitando. Respiré profundo. Mi corazón estaba acelerado, podía sentirlo, pero mantuve la voz calmada. «¿Y mi opinión?», pregunté. «¿Yo no tengo derecho a decidir sobre mi propia vida?». Regina suspiró de nuevo. «Mamá, ya tuviste una vida entera de decisiones. Ahora es hora de dejar que yo te cuide. Confía en mí». Fue cuando lo dije. Una frase nada más. Calma, clara, definitiva. «Quiero a todos fuera de mi casa en 30 minutos». La recámara se quedó en silencio. Regina parpadeó, como si no hubiera entendido. Mateo dejó de doblar el abrigo, con las manos suspendidas en el aire. «¿Cómo?», dijo Regina,
y por primera vez escuché incertidumbre en su voz. Me escuchaste. Te quiero a ti, a tu esposo, a tu hijo y a todos esos extraños fuera de mi casa. Ahora. Mamá, no estás pensando bien. Estoy pensando muy claramente, dije, y cada palabra salió firme. Esta es mi casa. Yo pago los servicios, yo decido quién entra y quién sale, y estoy decidiendo que ustedes se salgan. La expresión de Regina cambió. El barniz de preocupación maternal desapareció y reveló algo más duro por debajo. Cruzó los brazos. Estás siendo irracional. Puede ser, respondí, pero es mi irracionalidad en mi casa. Estamos tratando de ayudarte. No es cierto, están tratando de quitarme de en medio. Regina dio un paso al frente, alzando el tono de voz. Esto es ridículo. ¿Crees que quiero tu casa? ¿Crees que estoy haciendo esto por interés? No respondí, solo la miré fijamente. Y mi silencio lo dijo todo. Se puso roja. No lo puedo creer. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué exactamente has hecho por mí, Regina? Mi voz salió más fría de lo que pretendía. Dime, haz la cuenta, quiero escuchar. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Yo vengo aquí cada semana. Vienes una vez al mes, si acaso, y siempre deprisa, siempre con alguna excusa para irte pronto. Tengo una vida, trabajo, familia. Yo también la tenía, dije, y aún así te crié sola. Regina retrocedió como si le hubiera pegado. Mateo seguía ahí, congelado, sosteniendo el abrigo. Miré a mi nieto y se me apretó el corazón. Él no tenía la culpa. Era solo un niño siguiendo órdenes de sus papás. Mateo, mi cielo, dije suavemente, puedes dejar mis cosas ahí. Gracias por ayudar, pero ya no hace falta. Él miró a su mamá, inseguro. Mateo, continúa, ordenó Regina con la voz tensa. ¡Regina! Mi voz cortó el aire como navaja. No uses a tu hijo como escudo. Sabes que estás mal. Siempre lo supiste. Me miró por un largo momento. Luego dio media vuelta y salió de la recámara pisando fuerte. Escuché voces en la sala, Regina hablando rápido, explicando algo. Las pláticas cesaron. Hubo movimiento, sonidos de gente levantándose, tomando bolsas y chamarras. Me quedé ahí, escuchando cómo mi casa se vaciaba. Pasos en el pasillo, la puerta principal abriéndose y cerrándose varias veces. Voces afuera, curiosas, confundidas. Mateo me miró una última vez antes de salir. Había algo en sus ojos. Disculpa, tal vez, o confusión. No tuve tiempo de descubrirlo. Regina apareció en la puerta y lo llamó con un gesto brusco. Cuando finalmente quedamos solo Regina y yo en el pasillo, ella se volteó hacia mí una última vez. «Te vas a arrepentir de esto», dijo, con la voz temblando de coraje contenido. «Tal vez», respondí, «pero será mi arrepentimiento, mi elección, mi vida. Eres una vieja terca e ingrata». Las palabras debieron doler, debieron hacerme retroceder, disculparme, suavizar las cosas como siempre hice toda mi vida, pero no dolieron, solo confirmaron lo que ya sabía. «Puede ser», dije calmadamente, «pero soy una vieja terca e ingrata en mi propia casa». Regina salió azotando la puerta. Me quedé ahí parada en el silencio que siguió. La casa, que minutos antes estaba llena de voces y movimiento, ahora estaba absolutamente quieta. Podía escuchar el reloj de la sala, ese antiguo de péndulo que fue de mi madre. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Caminé despacio hacia la estancia. Las señales de la invasión seguían por todas partes. Tazas sucias en la mesa, migajas en el sofá, un cojín fuera de su lugar. Empecé a recoger. Llevé las tazas a la cocina, lavé una por una con cuidado. Acomodé los cojines, le pasé un trapo a la mesa. Limpié cada rastro de esas personas hasta que la casa volvió a parecer mía. Cuando terminé, ya eran casi las 7 de la noche. Me senté en mi sillón favorito, ese cerca de la ventana desde donde puedo ver el jardín, y dejé que el cansancio me invadiera. No era solo cansancio físico, era algo más profundo, el cansancio de quien acaba de descubrir que fue traicionada por su propia hija. Porque era eso, ¿no? Traición,
Regina no había actuado por preocupación, había actuado por conveniencia, por interés. Quería mi casa y pensó que yo sería fácil de quitar, como un mueble viejo que ya no sirve. Las lágrimas vinieron sin aviso. No lloré con sollozos dramáticos, solo lágrimas silenciosas corriendo por mi cara, mojando mi blusa. Lloré por la hija que pensé que había criado y por la hija que realmente existía. Lloré por los años de sacrificio que no significaron nada para ella. Lloré por la soledad de darme cuenta de que estaba realmente sola en el mundo. Cuando las lágrimas se secaron, me limpié la cara y me levanté. Fui a mi recámara, miré las cajas todavía abiertas, mi ropa doblada a medias. Empecé a desempacar todo. Saqué mi ropa de las cajas y la puse de vuelta en el closet, cada prenda en su lugar. Regresé mis libros al estante, guardé mis pertenencias. No iba a ningún lado. No me iban a sacar de mi propia vida como si fuera un estorbo. Pero mientras acomodaba, una parte racional de mi mente empezó a trabajar. Regina no se iba a rendir. Conocía a mi hija demasiado bien. Ella creía que tenía la razón. Y la gente que cree que tiene la razón no se detiene fácilmente. Necesitaba protegerme. Necesitaba asegurar que esto no pasara de nuevo. A la mañana siguiente desperté con un plan. Primero, le llamé a mi abogado. El licenciado Sergio había llevado mis papeles por años, desde que compré la casa. Era un hombre meticuloso, cuidadoso, exactamente el tipo de persona que necesitaba ahora. «Doña Marta», dijo él cuando contestó. «¡Qué sorpresa! ¿En qué puedo ayudarla?» Le conté todo, cada detalle, desde que llegué a casa hasta la expulsión de Regina. Él me escuchó en silencio, haciendo preguntas ocasionales, anotando información. «Entiendo», dijo cuando terminé. «¿Y qué es lo que usted quisiera hacer?» «Quiero garantizar que esto no pase de nuevo. Quiero proteger mi casa, mis decisiones. Quiero tener la certeza de que mientras yo esté viva y lúcida, nadie pueda sacarme de aquí contra mi voluntad». «Eso es totalmente posible», respondió el licenciado Sergio. «Podemos redactar algunos documentos. Un poder con instrucciones muy específicas, nombrando a alguien de su confianza solo para situaciones de incapacidad comprobada. También podemos actualizar su testamento, incluir cláusulas que protejan sus intereses». «Hágalo», dije. «Entre más pronto, mejor». Quedamos de vernos en 2 días. Colgué el teléfono sintiéndome un poco más segura, pero todavía vulnerable. Regina tenía llaves de la casa. Podía regresar en cualquier momento. Llamé a un cerrajero. A las 2 de la tarde, todas las cerraduras estaban cambiadas. Eran chapas nuevas, modernas, más seguras. El cerrajero me entregó 3 llaves. Una la guardé conmigo, otra la escondí en un lugar seguro, y la tercera, la tercera quedó guardada para emergencias. Después, hice algo que nunca pensé que haría. Instalé cámaras. No eran muchas. Una en la puerta principal, una en la puerta de atrás, una en la estancia. Pequeñas, discretas pero funcionales. El técnico que las instaló me enseñó a ver las imágenes por el celular. «Es sencillo, doña Marta», me explicó con paciencia. «Usted abre la aplicación aquí y puede ver todo en tiempo real. Si alguien aparece, le llega una notificación». Practiqué unas cuantas veces hasta estar segura de que sabía usarla. Cuando todo estuvo listo, me senté de nuevo en mi sillón y miré a mi alrededor. La casa se veía igual, pero algo había cambiado. No eran solo las cerraduras o las cámaras, era yo. Por 3 días no pasó nada, nada de llamadas, nada de visitas. Silencio total de parte de Regina. El silencio era peor que el coraje. Significaba que estaba planeando algo. Al 4.º día sonó el timbre. Miré por el celular antes de abrir. Una mujer estaba en la puerta. Edad media, ropa formal, maletín de piel en la mano. No la reconocí. Abrí la puerta solo un poco, con la cadena de seguridad todavía puesta. «¿Doña Marta Silva?», preguntó ella con una sonrisa profesional. «Sí. Mi nombre es la licenciada Paula Méndez. Soy trabajadora social. Su hija se puso en contacto conmigo, preocupada por su situación». Se me revolvió el estómago. ¿Mi situación? Ella mencionó que usted vive sola,
que es de edad avanzada, que podría necesitar algún tipo de acompañamiento. No necesito acompañamiento, dije, manteniendo la voz educada pero firme. Estoy segura de que no, doña Marta. Pero si me permite entrar, podemos platicar un poco. Es solo una evaluación informal, nada oficial. Solo quiero asegurarme de que todo esté bien con usted. Me quedé ahí parada, debatiendo internamente. Parte de mí quería mandar a la mujer a volar, cerrar la puerta y ya. Pero otra parte, la parte que todavía creía en hacer las cosas correctamente, sabía que negarme podía parecer sospechoso. Un momento, dije. Cerré la puerta, quité la cadena y abrí completamente. Pase, por favor. La licenciada Paula entró, mirando a su alrededor con esa mirada evaluadora que los profesionales aprenden a disfrazar, pero nunca logran esconder del todo. Le ofrecí café. Aceptó. Fuimos a la cocina y mientras lo preparaba, ella siguió haciendo preguntas. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo sola? Desde que mi hija se casó. 17 años. ¿Y cómo ha sido? ¿Puede cuidar la casa usted sola? Miré mi cocina. Limpia, organizada, todo en su lugar. Como puede ver, perfectamente. ¿Y el súper? ¿Lo hace usted misma? Voy al mercado cada semana. Camino hasta allá. Es buen ejercicio. ¿Medicamentos? ¿Toma alguno? Para la presión. Los tomo todos los días, a la misma hora. Nunca se me olvida. Ella anotaba todo en una libretita. Serví el café y nos sentamos a la mesa. ¿Doña Marta tiene amigos? ¿Vecinos con los que platique? Sí. Doña Cuca vive 3 casas abajo. Tomamos café juntas 2 veces por semana. Don Beto, el de la tiendita, siempre se detiene a platicar. La señorita de la farmacia se sabe mis recetas de memoria. ¿Y su hija? ¿Con qué frecuencia la ve? Vacilé. La licenciada se dio cuenta. Puede hablar con sinceridad, doña Marta. Estoy aquí para ayudar. Decidí ser honesta. Hasta la semana pasada venía a visitarme más o menos una vez al mes, siempre deprisa. Ahora no he hablado con ella. ¿Por qué? Le conté. No todos los detalles, pero lo suficiente. La llegada a casa, los extraños, las cajas, el plan de mandarme a un asilo sin consultarme. Paula escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. ¿Y cómo se sintió usted con eso?, preguntó gentilmente. Traicionada, respondí sin dudar. Desechada, como si mi opinión no importara. Ella asintió, anotando algo más. Doña Marta, voy a ser franca con usted. Su hija está preocupada, pero por lo que veo aquí, usted es perfectamente capaz de cuidar de sí misma. La casa está limpia, usted está lúcida, orientada. No veo razón para ningún tipo de intervención. Sentí un alivio enorme. ¿Y eso es oficial? ¿Va a quedar en algún reporte? Voy a hacer un reporte, sí. Y voy a dejar claro que encontré a una señora independiente, capaz y que está viviendo muy bien sola. Se terminó su café, me hizo un par de preguntas más sobre mi rutina, mi salud y mis actividades. Luego se levantó. Muchas gracias por el café, doña Marta, y si necesita algo, lo que sea, aquí tiene mi tarjeta. Acepté la tarjeta y la acompañé a la puerta. En cuanto se fue, le llamé inmediatamente al licenciado Sergio. Mandaron a una trabajadora social, dije sin rodeos. Era de esperarse, respondió él con calma. Su hija está tratando de armar un caso de que usted no tiene condiciones para cuidarse sola. Pero si la profesional fue ética, y por lo que me cuenta parece que sí, eso en realidad la favorece. ¿Cómo? Porque ahora hay un reporte oficial diciendo que todo está bien con usted. Si su hija intenta algo más drástico, como una interdicción, por ejemplo, ese reporte va a pesar en su contra. Interdicción. La palabra me heló la sangre. ¿Ella puede hacer eso? ¿Declararme incapaz? Puede intentarlo, pero es un proceso largo y complejo y necesitaría muchas pruebas de que usted está incapacitada, lo cual claramente no es el caso. Respiré profundo. ¿Cuándo nos vemos para firmar esos papeles? Mañana mismo, si gusta. Ya están listos. Al día siguiente, fui a la oficina de Sergio. Me explicó cada documento con paciencia, cada cláusula, cada protección legal que estábamos estableciendo. Firmé todo. El poder,
El testamento actualizado, mis directrices de voluntad anticipada, documentos que garantizaban que mis decisiones serían respetadas mientras yo estuviera viva y fuera capaz. ¿Y si de verdad intenta la interdicción?, pregunté. Vamos a pelear y vamos a ganar. Usted tiene todas las condiciones mentales y físicas. Tiene el reporte de la trabajadora social. Tiene seguimiento médico regular. No hay base legal para una interdicción. Salí de la oficina sintiéndome más fuerte, más protegida. Pero Regina todavía no terminaba. 2 días después recibí una llamada. Número desconocido. ¿Bueno? ¿Doña Marta? Hablamos del Hospital Ángeles. Su hija Regina acaba de ingresar hace 1 hora. Está preguntando por usted. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Una crisis de ansiedad. Nada grave, pero insiste en hablar con usted. Tomé mi bolsa y salí inmediatamente. Pedí un taxi y fui directo al hospital. En el camino, la cabeza me daba vueltas. Regina nunca había tenido problemas de ansiedad. Nunca. Algo andaba mal. Cuando llegué al hospital, fui directo a la recepción. Vengo a ver a mi hija, Regina Santos. Me llamaron. La recepcionista frunció el ceño. Un momento. Tecleó algo en la computadora. Lo siento, señora, pero no tenemos ninguna paciente con ese nombre. Me quedé ahí parada, procesando. ¿Está segura? Me llamaron de aquí hace menos de 1 hora. Estoy segura. Revisé todos los ingresos de hoy. No hay ninguna Regina Santos. Regresé a casa en un estado de confusión y coraje. Fue una mentira, un truco para sacarme de mi casa. Cuando llegué, revisé las cámaras por el celular. Y ahí estaba. Regina había estado ahí. Durante los 40 minutos que estuve fuera, ella fue a mi casa. Las imágenes la mostraban tratando de abrir la puerta, descubriendo que las chapas habían sido cambiadas, dándole la vuelta a la casa tratando de encontrar otra entrada. Después de unos minutos, se rindió y se fue. Pero el mensaje estaba claro. No se iba a detener. Guardé las grabaciones, cada una de ellas. Las copié en una memoria USB, hice un respaldo en la nube, las salvé de todas las formas posibles. Si necesitaba pruebas de que Regina me estaba acosando, ahora las tenía. Pero lo que más me dolía no era el acoso en sí, era el por qué. ¿Por qué mi hija, la niña que crié sola, que cargué, que alimenté, vestí y eduqué, estaba haciendo esto? La respuesta era simple y dolorosa. Dinero. La casa valía mucho, no era una fortuna, pero en una ciudad donde las casas estaban cada vez más caras, esas 3 recámaras en un barrio tranquilo significaban seguridad financiera. Significaban poder vender por un buen precio o rentar por una cantidad alta. Y Regina estaba casada con Ricardo, el hombre de las finanzas, el hombre que veía todo en términos de números y rentabilidad. ¿Habría sido idea de él? ¿Habrá sembrado él esa semilla en la cabeza de mi hija? ¿O Regina siempre fue así y yo simplemente no quería verlo? Recordé cuando era adolescente, siempre queriendo las cosas más caras, siempre comparando nuestra casa modesta con las mansiones de sus amigas ricas. Recordé lo decepcionada que se puso cuando la llevé a la universidad pública en vez de la privada que quería. Pero mamá, todas mis amigas van a ir a la Ibero, se había quejado. Y tú vas a ir a la UNAM, es casi gratis y la calidad es mejor, le respondí. Había estado de mal humor durante semanas. Aún así, pagué por todo lo que necesitó. Libros, materiales, ropa adecuada para sus prácticas. Trabajé el doble como costurera para asegurar que no le faltara nada. Y cuando se graduó, cuando consiguió el trabajo en una empresa grande, cuando se casó con Ricardo y se mudó a un departamento bonito, sentí orgullo. Pensé que lo había hecho todo bien, pero tal vez no. Tal vez, al darle todo, creé a alguien que sentía que tenía derecho a todo, incluyendo mi casa, mi vida y mis decisiones. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era el licenciado Sergio. Doña Marta, tengo que informarle algo. Recibí una notificación hoy. Su hija metió una demanda de interdicción. Se me heló todo el cuerpo. Pero usted dijo que no tenía base legal.
Y no la tiene. Es una demanda débil, basada solo en su edad y en acusaciones vagas de que usted está confundida y tomando decisiones erráticas. Pero de todos modos, tendremos que responder. Habrá una audiencia. ¿Cuándo? En 3 semanas. No se preocupe. Vamos a estar preparados. Necesitaré que se haga una evaluación con un médico geriatra, alguien que pueda dar fe de su capacidad mental. Haré lo que sea necesario. Perfecto. Voy a preparar todo y la mantengo informada. Colgué el teléfono con las manos temblando. Interdicción. Mi propia hija estaba tratando de declararme incapaz. Si lo lograba, ella tendría control total sobre mi vida, sobre mi dinero, mi casa, cada decisión. Me tratarían como a una niña, como a alguien que no sabe lo que es mejor para sí misma. No, eso no iba a pasar. En los días siguientes hice exactamente lo que Sergio me pidió. Fui con 3 médicos diferentes, un geriatra, un neurólogo y un psiquiatra. Cada uno me hizo una batería de pruebas de memoria. Logré recordar secuencias de números, palabras, imágenes, pruebas de razonamiento. Resolví problemas lógicos, acertijos mentales, pruebas de orientación. Sabía mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, dónde estaba, qué día era, quién era el presidente. Pruebas físicas. Mi coordinación motriz estaba perfecta. Mi equilibrio era bueno para mi edad. Cada médico llegó a la misma conclusión. Yo estaba plenamente capaz, lúcida, orientada, con todas mis facultades mentales intactas. Los certificados médicos fueron enviados directamente al licenciado Sergio. Mientras tanto, seguí con mi vida normal. O traté. Iba al mercado, platicaba con los vecinos, cuidaba el jardín. Pero había una sombra sobre todo. La sensación constante de estar siendo observada, juzgada, esperando el próximo ataque. Regina no volvió a aparecer. No llamó, no mandó mensaje. Silencio absoluto. Pero yo sabía que se estaba preparando para la audiencia, probablemente reuniendo lo que fuera que ella creyera que servía como prueba de mi incapacidad. Doña Cuca, mi vecina, notó mi tensión. «Marta, te ves diferente», dijo una de nuestras tardes de café. «¿Pasó algo?» Le conté todo. Me escuchó con los ojos bien abiertos, moviendo la cabeza con incredulidad. «¿Tu propia hija? No lo puedo creer. ¿Cómo es posible?» «Créelo», dije con amargura. «Está pasando». «¿Y qué vas a hacer?» «Pelear. No voy a dejar que me quite mi independencia». Doña Cuca me tomó la mano. «Si necesitas algo, lo que sea, aquí estoy. Puedo testificar por ti, decir que estás perfectamente bien». «Gracias», dije, y por primera vez en días sentí que las lágrimas me quemaban los ojos. Significa mucho. La semana antes de la audiencia fue la peor. No podía dormir bien. Me quedaba despierta en la madrugada, mirando el techo, imaginando escenarios. ¿Y si el juez le creía a Regina? ¿Y si, a pesar de todos los certificados médicos y las pruebas, decidía que una hija sabe lo que es mejor para su madre? ¿Y si perdía todo? Mi casa, mi libertad, mi vida. El licenciado Sergio me llamó la noche antes de la audiencia. «¿Cómo se siente, doña Marta?» «Aterrada», admití. «No tiene por qué. Tenemos un caso sólido, 3 certificados médicos que avalan su capacidad. El reporte de la trabajadora social es favorable. Testigos dispuestos a hablar de su independencia. Regina tiene... ¿qué? Acusaciones vagas y su propia ambición. ¿Y si no es suficiente? Lo será. Confíe en mí. He pasado por decenas de casos así. Sé reconocer cuando alguien está tratando de aprovecharse de un adulto mayor. Y sé que los jueces también lo reconocen». Dormí mal esa noche. Soñé con mi hija pequeña, con sus risas, con la época en la que me miraba como si yo fuera la persona más importante del mundo. ¿Cuándo se había transformado ese amor en ambición? La mañana de la audiencia amaneció fría. Me puse mi mejor ropa, un traje sastre azul marino que compré para la boda de Regina, y me arreglé el cabello con cuidado. Quería verme exactamente como era, una mujer lúcida, capaz, que sabía cuidarse sola. Sergio pasó por mí a la casa.
En el camino al juzgado repasamos todo una vez más. Sea usted misma. Responda las preguntas con calma y claridad. No deje que la provoquen. No demuestre coraje, aunque lo sienta. ¿Y si ella está ahí? ¿Regina? Va a estar ahí. Es parte del proceso. Pero no tiene que mirarla, no tiene que reconocerla. Enfóquese en el juez, en las preguntas y en sus respuestas. Cuando llegamos al juzgado, mi corazón iba a 1000, pero mis manos estaban firmes. Entramos a la sala de audiencias, y ahí estaba ella, Regina, sentada al otro lado de la sala con su abogado, vestida de forma conservadora, el cabello recogido, sin maquillaje exagerado, tratando de verse como la hija preocupada. Nuestros ojos se cruzaron por medio segundo. Vi algo en su mirada, desafío, determinación y tal vez un destello de culpa rápidamente reprimido. Desvié la mirada y me senté junto a Sergio. El juez entró. Era un hombre de edad media, cabello canoso, expresión seria pero no dura. La audiencia empezó. El abogado de Regina habló primero. Presentó la solicitud de interdicción, alegando que yo estaba en edad avanzada, viviendo sola, sin condiciones adecuadas para cuidarme. Mi cliente está profundamente preocupada por la seguridad de su madre, dijo con voz solemne. Doña Marta tiene 72 años, vive sola en una casa demasiado grande para ella. Recientemente ha demostrado comportamiento errático, hostilidad sin razón, paranoia. Como si proteger mi propia casa fuera paranoia. Además, continuó el abogado, doña Marta rechazó ayuda profesional, expulsó a familiares de su casa, cambió las cerraduras como si la estuvieran persiguiendo. Son señales claras de que algo no anda bien. Cuando terminó, fue el turno del licenciado Sergio. Su señoría, empezó él, con voz calmada y firme. Lo que estamos presenciando aquí no es un caso de incapacidad mental, sino un intento claro e inescrupuloso de una hija por tomar el control de los bienes de su madre. Presentó los certificados médicos, uno por uno, leyó fragmentos relevantes. Paciente lúcida, orientada en tiempo y espacio. Todas las pruebas cognitivas dentro de la normalidad. No presenta signos de demencia, Alzheimer o cualquier otra condición que comprometa su capacidad de decisión. Después, presentó el reporte de la trabajadora social. La profesional deja claro que encontró a una señora perfectamente capaz de cuidar de sí misma. Luego Sergio miró directamente al juez. En cuanto al alegado comportamiento errático, permítame aclarar lo que realmente pasó. Doña Marta llegó a casa después de una consulta médica y encontró la casa llena de extraños. Encontró a su hija repartiendo sus pertenencias, haciendo planes para mandarla a un asilo sin siquiera consultarla. Encontró sus cosas empacadas como si ya estuviera muerta. Su voz subió un tono, indignada pero controlada. Doña Marta reaccionó como cualquier persona en pleno uso de sus facultades mentales reaccionaría. Defendió su casa, su autonomía, su derecho a decidir sobre su propia vida. Cambió las cerraduras porque su hija, la misma que ahora alega preocupación, invadió su privacidad. Eso no es paranoia, su señoría, es autopreservación. El juez escuchó todo en silencio, haciendo anotaciones ocasionales. Entonces habló. Me gustaría hacerle algunas preguntas directamente a doña Marta. Me levanté, con las piernas un poco temblorosas, y me acerqué. Doña Marta, ¿puede decirme su nombre completo y fecha de nacimiento? Marta Oliveira Silva, nacida el 15 de marzo de 1952. ¿Qué día es hoy? Martes, 23 de abril de 2024. ¿Sabe usted dónde está? En el juzgado civil, ante usted para una audiencia de interdicción promovida por mi hija. Él asintió y siguió haciendo preguntas. Sobre mi rutina, sobre cómo cuidaba la casa, sobre mis finanzas. Respondí todo con calma y precisión. ¿Usted administra sus propias cuentas? Sí, pago todos mis servicios a tiempo. Hago el súper dentro de mi presupuesto. Tengo un pequeño ahorro para emergencias. ¿Y su salud? Tengo la presión alta, controlada con medicamento. Tomo las medicinas todos los días, a la misma hora. Hago seguimiento médico regular.
¿Usted se siente capaz de seguir viviendo sola? Completamente. ¿Por qué cree que su hija inició este proceso? Vacilé. Miré a Regina. Ella me miraba con una expresión neutra, imposible de leer. Porque quiere mi casa, dije simplemente. Y cree que quitándome del camino puede tenerla. El abogado de Regina se levantó. Objeción. Mi cliente actúa por preocupación maternal. El juez levantó la mano. La testigo está respondiendo mi pregunta. Continúe, doña Marta. Mi hija apareció en mi casa con extraños, planeando mandarme a un asilo sin consultarme. Cuando me opuse, trató de hacerme parecer incapaz. Todo eso porque quiere algo que es mío. ¿Y usted no tiene deseo alguno de irse a una residencia para adultos mayores? Ninguno. Vivo en esa casa desde hace 37 años. Crié a mi hija ahí. Es mi hogar. Mientras yo sea capaz de cuidarme sola, es donde quiero estar. El juez hizo un par de preguntas más y luego me permitió sentarme. Regresé a mi lugar, con el corazón todavía acelerado. Entonces fue el turno de Regina de ser llamada. Se levantó y caminó al frente con pasos firmes. El juez le hizo preguntas similares, sobre su preocupación, sobre lo que había observado en mi comportamiento. Regina respondió con una voz suave, casi triste. Estoy muy preocupada por mi mamá, su señoría. Se está haciendo grande y temo por su seguridad. La casa es grande, tiene escaleras. ¿Y si se cae? ¿Y si hay una emergencia y no hay nadie para ayudar? Esas son preocupaciones razonables, dijo el juez. Pero su madre parece estarse cuidando muy bien. Por ahora, insistió Regina. Pero, ¿y en 6 meses? ¿En un año? ¿No sería mejor asegurar que esté en un lugar seguro antes de que pase algo malo? Sergio se levantó. Su señoría, ¿puedo hacer una pregunta? El juez asintió. Sergio miró a Regina. ¿Con qué frecuencia visitaba a su madre antes de este incidente? Regina parpadeó. Yo la visitaba regularmente. ¿Regularmente cómo? ¿Una vez por semana? ¿Cada 15 días? Más o menos una vez al mes. ¿Y cuánto tiempo se quedaba? Depende. Unas horas. ¿Unas horas o unos minutos? Regina se puso roja. Tengo una vida ocupada, trabajo, familia. Entiendo. ¿Y en esas visitas mensuales rápidas, notó algún signo de incapacidad mental en su madre? Bueno, no exactamente, pero... ¿Su madre alguna vez olvidó tomar su medicina? No que yo sepa. ¿Alguna vez dejó ollas en la estufa, puertas abiertas o recibos sin pagar? No, pero eso no significa... ¿Su madre alguna vez se perdió o demostró confusión sobre dónde estaba o quién era? No. Entonces, concluyó Sergio, usted está pidiendo la interdicción de una mujer que por su propia admisión nunca ha demostrado ningún signo real de incapacidad mental. El juez interrumpió. Creo que he escuchado suficiente. Hubo un silencio tenso en la sala mientras el juez revisaba sus papeles. Casi no podía respirar. Voy a dictar mi decisión ahora, dijo finalmente. Mi corazón se detuvo. Analicé todos los documentos presentados. Leí 3 certificados médicos independientes, todos dando fe de la plena capacidad mental de doña Marta. Leí el reporte de la trabajadora social, que confirma que la requerida está viviendo de forma independiente y adecuada. Miró a Regina. También observé que la requirente no presentó ninguna prueba concreta de incapacidad, solo acusaciones vagas basadas en la edad y en preocupaciones hipotéticas sobre el futuro. Su voz se volvió más firme. La edad avanzada por sí sola no es motivo de interdicción. Muchas personas viven de forma productiva e independiente hasta edades muy avanzadas. Doña Marta tiene 72 años, no 92. E incluso si tuviera 92, si estuviera en pleno uso de sus facultades mentales, tendría derecho a su autonomía. Hizo una pausa. En cuanto al alegado comportamiento errático, entiendo perfectamente las acciones de doña Marta. Protegió su casa y su privacidad contra lo que percibió con razón como una invasión. Eso demuestra juicio, no confusión mental. Miró directamente a Regina y su expresión se endureció. Veo aquí un caso clásico de un familiar tratando de tomar el control de los bienes de un adulto mayor bajo el pretexto de protección,
Esto es inaceptable y en algunos casos puede configurar incluso un delito. Regina se puso pálida. Por lo tanto, niego la solicitud de interdicción. Doña Marta permanece plenamente capaz de gestionar su vida, sus bienes y sus decisiones. Si en el futuro hubiera un cambio real en su condición mental, el asunto puede reevaluarse. Pero por ahora, la solicitud queda desechada. Dio el mazazo. Audiencia terminada. Me levanté con las piernas de trapo. Sergio me tomó del brazo, sonriendo. Felicidades, doña Marta. Ganó. Miré a Regina. Estaba de pie, pálida, con los labios apretados. Su abogado le decía algo al oído, pero ella no parecía escuchar. Nuestros ojos se encontraron una última vez. Ya no había nada que decir. Había intentado quitármelo todo y había fallado. Salimos del juzgado juntos, Sergio y yo. Afuera el sol brillaba. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora regresa a su casa y vive su vida. Y si ella intenta algo así de nuevo, estaremos listos. En el camino de regreso, miré por la ventana del taxi, procesando todo. Había ganado. Mi casa seguía siendo mía. Mi vida seguía siendo mía. Pero el precio había sido alto. Había perdido a mi hija. No físicamente, sino emocionalmente. Lo que fuera que todavía existiera de relación entre nosotras, había muerto en esa sala de audiencias. Cuando llegué a casa, me senté en mi sillón favorito y dejé que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas de alivio, aunque sí lo sentía. Eran lágrimas de luto. Luto por la hija que pensé que tenía, por la relación que nunca existió realmente, por la familia que debió ser. Pero entre las lágrimas también había algo más. Fuerza, orgullo, la certeza de que había hecho lo correcto. No me había doblegado, no había dejado que me trataran como a un objeto desechable. Había peleado por mi dignidad, por mi autonomía, y había ganado. En las semanas siguientes establecí una nueva rutina, una rutina que era completamente mía. Despertaba temprano, tomaba café en el porche viendo salir el sol. Hacía mi caminata matutina, cuidaba el jardín, que estaba un poco descuidado. Me veía con doña Cuca para el café. Leía los libros que siempre quise leer, pero nunca tuve tiempo. Era una vida simple, pero era mía. Regina no intentó contactarme, ni ella, ni Ricardo, ni siquiera Mateo. A veces pensaba en mi nieto. ¿Entendería él lo que pasó? ¿Le habría contado Regina alguna versión distorsionada de los hechos? Lo extrañaba. Sus raras visitas, sus abrazos torpes, la forma en que me decía abuelita. Pero no podía forzar una relación. Si Regina quería alejarme de Mateo, era su elección. Una elección cruel, pero suya. 2 meses después de la audiencia, recibí una carta. Reconocí la letra inmediatamente. Era de Mateo. Con las manos temblando, la abrí. Querida abuelita, siento mucho lo que pasó. No entiendo bien todo, pero sé que mi mamá hizo algo malo. Mi papá dijo que estás enojada y que es mejor no molestarte. Pero quería que supieras que te extraño. Extraño tus historias, tu pollo asado y cuando me enseñabas a cuidar las plantas. Mi mamá no sabe que estoy escribiendo esta carta. Le pedí ayuda a mi maestra. Te quiero mucho, abuela. Cuando crezca y pueda decidir, te voy a visitar. Lo prometo. Tu nieto, Mateo. Lloré al leerla. Lloré de tristeza por la situación, pero también de alegría por saber que mi nieto todavía me quería. Guardé la carta en una caja especial, junto con fotos viejas y otros recuerdos valiosos. Algún día, Mateo sería un adulto. Algún día podría tomar sus propias decisiones. Y cuando ese día llegara, yo todavía estaría aquí, esperándolo. La vida siguió. Los meses pasaron. Hice amistad con más vecinos. Doña Elena, que vivía en la esquina, también era viuda y le encantaba jugar baraja. Empezamos a vernos cada jueves por la noche para jugar y platicar. Don Beto, el de la tiendita, siempre me apartaba la fruta más bonita. Para la señora que ganó en el juzgado, decía con una sonrisa orgullosa. Al parecer, la historia se había corrido por toda la colonia. Me veían como la viejita que no se dejó intimidar.
Y eso traía una sensación extraña pero buena. Respeto. Empecé a hacer trabajo voluntario en un albergue de animales. Siempre me gustaron los animales, pero nunca había tenido tiempo. Ahora lo tenía. 3 veces por semana iba para allá a ayudar. Alimentaba a los gatos, paseaba a los perros, limpiaba las jaulas. Era trabajo pesado, pero gratificante. Y fue ahí donde conocí a Clara. Clara tenía 19 años, estudiaba veterinaria y era voluntaria desde hacía 3 años. Era dulce, atenta, llena de energía. Platicábamos mucho mientras trabajábamos. Ella me contaba de la facultad, de sus sueños de tener su propia clínica algún día. Yo le contaba historias de mi vida, de las dificultades que pasé criando a Regina sola. Un día me preguntó: «Doña Marta, ¿usted tiene nietos?» «Tengo uno», respondí. «Mateo, pero no tengo contacto con él por ahora». «¿Por qué?», preguntó con esa franqueza inocente de los jóvenes. Le conté, no todos los detalles, pero lo suficiente. Clara me escuchó con los ojos muy abiertos. ¿Su propia hija hizo eso? Lo hizo. Pero, ¿cómo? Si usted se ve tan lúcida, tan capaz. Exacto, dije con una sonrisa amarga. Pero quería mi casa, y pensó que yo sería fácil de hacer a un lado. ¡Qué horror!, susurró Clara. Luego, por impulso, me abrazó. Lo siento mucho, doña Marta. Ese abrazo significó más de lo que ella imaginaba. Se sentía bien recibir afecto genuino, sin segundas intenciones. Clara se volvió una presencia constante en mi vida. A veces aparecía en mi casa solo para platicar. Traía sus libros de veterinaria y estudiaba en mi mesa de la cocina mientras yo cocinaba. «Es más tranquilo aquí que en mi casa de estudiantes», decía. Me gustaba la compañía. La casa se sentía menos silenciosa, menos vacía. Un día preparé una comida especial. Clara comió con mucho apetito y luego me ayudó a lavar los trastes. «Doña Marta», dijo mientras secaba un plato, «¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro. ¿Nunca ha pensado en, no sé, rehacer su vida? ¿Conocer a alguien?» Me reí. ¿A los 72 años? ¿Por qué no? Mi abuela conoció a su segundo esposo a los 68. Fueron felices 15 años antes de que él falleciera. La idea era absurda, pero al mismo tiempo no lo era. ¿Por qué no? Todavía estaba viva, todavía tenía mucho que ofrecer. No sé, dije honestamente. Nunca lo he pensado. Debería pensarlo. Usted merece ser feliz, doña Marta. Merece tener a alguien que la valore. Las palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza después de que ella se fue. ¿Será que merecía ser feliz? ¿Después de todo? Sí. La respuesta llegó clara y firme. Sí, me lo merecía. Empecé a prestarme más atención a mí misma, a cuidarme más, no por vanidad, sino por respeto propio. Compré ropa nueva. Nada extravagante, solo piezas que me hacían sentir bien. Me pinté el cabello, cubriendo las canas con un castaño suave. Empecé a usar un poco de maquillaje ligero, y funcionó. No en el sentido de conocer a alguien en plan romántico. Eso no pasó, sino en el sentido de sentirme viva otra vez. De verme como algo más que solo una madre rechazada o una abuela alejada. Era Marta, simplemente Marta. Una mujer de 72 años, con vida por delante. 6 meses después de la audiencia, recibí otra visita inesperada. Sonó el timbre una tarde de sábado. Revisé la cámara y mi corazón dio un salto. Era Mateo. Solo, en mi puerta, con su mochila al hombro. Abrí la puerta rápido. «¡Mateo!», me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Abuelita, ¿puedo pasar?» «Claro, claro». Lo jalé hacia adentro y lo abracé fuerte. Lloró en mi hombro. No pregunté nada todavía, solo lo sostuve, acariciándole la espalda como hacía cuando era más chiquito. Cuando se calmó un poco, lo llevé a la cocina y le preparé un chocolate caliente. Nos sentamos a la mesa. «¿Qué pasó?», pregunté gentilmente. «Pelearon», dijo, con la voz todavía temblorosa. «Mi mamá y mi papá pelearon feo». «¿Por qué?» «Por dinero. Siempre es por el dinero. Mi papá dijo que mi mamá lo arruinó todo cuando trató de quitarte la casa.
Dijo que ahora nadie en la familia confía en ella, que destruyó su reputación. Se me apretó el corazón. No por Regina, sino por Mateo, teniendo que escuchar eso. Y mi mamá gritó que todo era culpa tuya, que eras una egoísta, que... Se detuvo, mirándome con culpa. Perdón, abuelita, no quiero repetir lo que dijo. Está bien, le tomé la mano. No hace falta. Pelean mucho ahora, todos los días, y yo solo quería venir a verte. Te extrañaba. Las lágrimas me quemaron los ojos. Yo también te extrañaba mucho, mi amor. ¿Me puedo quedar aquí?, preguntó con voz chiquita. ¿Solo por hoy? Mañana me regreso, lo prometo. Solo... no quiero estar allá ahorita. Claro que te puedes quedar. Pasamos la tarde juntos. Hice su pollo asado favorito. Vimos películas. Platicamos de la escuela, de sus amigos, de sus clases de guitarra que yo no sabía que estaba tomando. Era como antes, pero mejor, porque ahora sabía que cada momento era valioso. En la noche, cuando ya casi era hora de que se fuera, Mateo me miró serio. Abuela, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Entre tú y mi mamá? Respiré profundo. Él merecía la verdad, pero una versión apropiada para su edad. Tu mamá y yo tuvimos un desacuerdo muy serio. Ella pensó que sería mejor para mí vivir en otro lugar. Yo no estuve de acuerdo. Y las cosas se pusieron complicadas. ¿Por la casa? En parte. Pero la casa es tuya, ¿no? ¿Tú la compraste? Sí. Se quedó en silencio un momento. Creo que entiendo. Mi mamá a veces, ella quiere las cosas, y cuando no las consigue, se enoja mucho. La observación era tan perspicaz, tan madura para un niño de 10 años. Lo importante, dije yo, es que sepas que nada de esto es tu culpa, y que te quiero muchísimo. Yo también te quiero, abuela. Cuando lo llevé de regreso, él me había dado la dirección nueva, se habían mudado. Regina estaba esperando en la puerta. No dijo nada, solo observó cómo Mateo salía del carro y entraba corriendo a la casa. Nuestros ojos se encontraron por medio segundo. Ya no había coraje en su mirada, solo cansancio, derrota. Pude haber sentido lástima, pero no la sentí. Ella había tomado sus decisiones. Pasó un año desde la audiencia. Mi vida estaba bien, no perfecta, la vida nunca lo es, pero genuinamente bien. Tenía a mis amigos, mi voluntariado, mi casa. Mateo me visitaba a veces, siempre que podía escaparse unas horas. Regina ya no interfería, probablemente dándose cuenta de que sería inútil. Nunca hablamos de lo que pasó. Nunca hubo una reconciliación o una disculpa. Solo distancia. Una distancia segura donde ninguna podía lastimar a la otra. Yo estaba en paz con eso. Una tarde recibí una llamada de Sergio. Doña Marta, tengo noticias. Su hija puso su casa en venta. Ah, fue lo único que pude decir. Al parecer tienen problemas económicos. El matrimonio también parece ir mal. Escuché rumores de una separación. No sentí satisfacción con la noticia, solo una tristeza silenciosa. Gracias por avisarme, dije. Solo pensé que debía saberlo. Por si intenta acercarse otra vez, estaré atenta. Pero Regina no se acercó, ni cuando vendió la casa, ni cuando se divorció de Ricardo 3 meses después, ni cuando se mudó a un departamento pequeño ella sola. Mateo, ahora con 11 años, venía a contarme de cada cambio. Se dividía el tiempo entre sus papás, que tenían la custodia compartida. Mi mamá está diferente, me dijo una vez. Más callada, creo que está triste. Probablemente lo esté, respondí. A veces la vida nos enseña lecciones difíciles. ¿Todavía estás enojada con ella? Pensé en la pregunta. No, no estoy enojada, solo decepcionada y más prevenida. ¿Crees que algún día vuelvan a hablar? No lo sé, mi amor. Tal vez, o tal vez no. Algunas cosas, cuando se rompen, no vuelven a ser como antes. Él asintió, procesando eso con la seriedad que lo caracterizaba. Una mañana de domingo, casi 2 años después de la audiencia, sonó el timbre. Miré la cámara y mi corazón dio un vuelco. Era Regina, sola, sin abogado, sin planes malvados. Solo Regina, viéndose más vieja,
más cansada de lo que recordaba. Vacilé. Mi mano se quedó sobre la chapa. Entonces abrí la puerta, pero sin quitar la cadena de seguridad. «Mamá», dijo ella, y su voz tembló. «Regina». Nos quedamos ahí, mirándonos por la rendija de la puerta. «Yo... ¿puedo pasar?», preguntó. «Depende». «¿A qué?». «A platicar. De verdad, sin abogados, sin peleas, solo... platicar». La miré a los ojos y vi algo que no había visto en mucho tiempo. Sinceridad. Vulnerabilidad. Quité la cadena y abrí la puerta. Entró despacio, como si pisara terreno sagrado que ella misma había profanado. Fuimos a la estancia. Me senté en mi sillón. Ella se quedó de pie un momento, luego se sentó en el sofá. El silencio se alargó. «Me equivoqué», dijo finalmente. «Me equivoqué mucho. Y perdóname». No respondí. Solo esperé. Cuando Ricardo sugirió que debías irte a un asilo, me hizo sentido en la cabeza. La casa estaba aquí, vacía la mayor parte del tiempo. Tú estabas sola, parecía... lógico. «Lógico», repetí, y la palabra salió amarga. «Lo sé. Sé que fue horrible, que fue egoísta, que te traté como un problema que resolver, no como a mi madre». Lágrimas empezaron a correr por su cara. «Lo perdí todo, mamá. Mi matrimonio, mi casa, mi reputación. Toda la familia me odia. Los amigos se alejaron. Y lo peor...». Su voz se quebró. «Lo peor es que me lo merezco. Me merezco cada consecuencia». Sentí que algo se ablandaba dentro de mí. No un perdón inmediato, pero algo parecido a la compasión. «¿Por qué vienes ahora?», pregunté. «Porque estoy en terapia, desde hace 6 meses, y mi terapeuta me hizo darme cuenta de que pasé toda mi vida dándote por sentado, como alguien que siempre iba a estar ahí, que siempre me iba a querer, que siempre me iba a perdonar sin importar lo que hiciera». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Y cuando me dijiste que no, cuando te defendiste, me puse furiosa, porque ¿cómo te atrevías? ¿Cómo te atrevías a negarme algo que yo quería?». Moví la cabeza lentamente. Al menos estaba siendo honesta. «Pero ahora entiendo. Entiendo que no eras un recurso mío. Eras una persona, con deseos, necesidades, derechos, y yo te traté como nada». Más lágrimas. «No vengo a pedirte perdón. Sé que no me lo merezco. Solo quería que supieras que sé lo que hice. Y que lo siento mucho». Respiré profundo. Dejé que sus palabras entraran. Procesé cada una. «Gracias», dije finalmente, «por disculparte, por reconocerlo». «¿Tú me perdonas?», preguntó, con una voz llena de una esperanza temerosa. «No lo sé», respondí honestamente. «Perdonar no es un interruptor que se prende y se apaga. Es un proceso, y va a tomar tiempo». Asintió, aceptándolo. «Pero», continué, «puedo decirte que no te odio, y que estoy dispuesta a intentar, poco a poco, con límites claros». «Gracias», susurró. «Es más de lo que merezco». No le llevé la contraria. Platicamos un poco más. Sobre su terapia, sobre Mateo, sobre su vida ahora. No fue fácil, no fue cómodo, pero fue real. Cuando se fue, sentí que un peso que no sabía que cargaba se me quitaba de los hombros. No sabía si nuestra relación se iba a arreglar. Tal vez sí, tal vez no. Pero al menos ahora había honestidad. Y la honestidad era un comienzo. Hoy, a los 74 años, miro hacia atrás y veo todo lo que pasé. La lucha por mi casa, por mi autonomía, por mi dignidad. El dolor de ser traicionada por quien más amaba. La fuerza que encontré dentro de mí cuando la necesité. Regina y yo estamos reconstruyendo, despacio. Me visita una vez por semana ahora. A veces traemos a Mateo. Platicamos, tomamos café, lo intentamos. No es como antes, nunca lo será, pero es algo. Y por ahora es suficiente. Aprendí que envejecer no significa volverse invisible o desechable. Aprendí que tengo el derecho de defender mis decisiones, incluso cuando la persona del otro lado es alguien a quien amo. Aprendí que soy más fuerte de lo que imaginaba. Y aprendí que mi vida,
mi casa, mis decisiones, son mías. Y nadie tiene el derecho de quitármelas. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Debí haber perdonado a Regina más rápido? ¿Debí haber sido más dura? ¿Hice lo correcto? Dejen su opinión en los comentarios. Y si esta historia los tocó de alguna forma, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y compartir con quien necesite escuchar que nunca es tarde para defender su propia vida. Y si quieren apoyar aún más este canal y ser parte de nuestra comunidad, consideren unirse como miembros. Con eso me ayudan a seguir trayendo historias reales e importantes como esta. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.